Ok, buenas noches entonces a todos los usuarios de Venezuela Despierta, a todos bienvenidos a esta charla con el señor Juan Carlos Sosa Puro, ¿verdad? Para introducirles un poco acerca de nuestro invitado, el señor Aspuro es un escritor, empresario, editor y abogado especialista en negociación y resolución de conflictos, energía, en petróleo y en geopolítica internacional de energía. Además, el señor Aspurua es profesor de análisis económico del derecho en la UNIMED, ¿verdad? De petróleo y desarrollo en la Universidad Monte Ávila de Caracas, así como en la Universidad Católica Andrés Bello y profesor de maestría de Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar. Por otra parte, también escribe una columna desde el año 1998 de manera quincenal en el Universal. Autor de diversos libros, ¿verdad? Como La Apertura Petrolera, La Oportunidad de Desarrollo y Para Usted Contar. La verdad que es un currículum bastante impresionante, ¿verdad? Que nos presenta el señor Espurua. Y sin embargo, y así lo entendemos, para nosotros su activo más resaltante en cuanto a su trayectoria son sus sostenidos esfuerzos y su entrega a la lucha dentro del territorio nacional por la recuperación de nuestra soberanía como país. Entonces, sea bienvenido, señor Juan Carlos, ¿verdad? Y los micrófonos son totalmente suyos, Juan Carlos. Gracias. Cambio. Buenas noches a todos, de verdad que es un placer estar aquí con ustedes agradezco la invitación y la oportunidad de transmitir algunas ideas y de escucharlos después con sus reflexiones y preguntas, ¿no? Me han pedido que, bueno, siendo 4 de febrero, aniversario, bueno, de ese evento tan trágico, pues que todos recordamos como el inicio de la catombe. Bueno, le pusimos el título de 23 años en retroceso, ¿no? Y entonces yo quería hacer básicamente unas consideraciones muy rápidas de lo que nos llevó a esto, ¿no? Por qué llegamos a esta situación tan trágica y evidentemente el hecho de que tenemos que reflexionar para poder salir de esto cuanto antes y entender un poco cuáles son las fuerzas ocultas que están saboteando el proceso de la libertad, que son básicamente las mismas fuerzas, quizás con esteroides, que ya existían en el 98 y antes, por supuesto, en el 92, cuando se dio el intento de golpe de Estado, el 4 de febrero, cuando el señor Chávez y su grupo de pillos irrumpen en el escenario nacional con balas, cañones y tanques, asesinando a cualquier cantidad de venezolanos, hiriendo a otros, y por supuesto transmitiéndole al mundo que aquí las instituciones eran de papel. Y eso, por supuesto, fue trágico desde todo punto de vista, no solamente por el hecho en sí, lo que significó desde el punto de vista del golpe a lo que consideramos una democracia fallida, una democracia con muchísimos problemas, pero una democracia al fin y un país que también con todos sus problemas era un país civilizado que estaba en el concierto de las naciones y era respetado en muchos sentidos. Y los venezolanos, mal que bien, podíamos en ese entonces sentir que en Venezuela había un destino y había la posibilidad de hacer una familia y vivir bien, ¿no? Antes de que esto pasara, independientemente, por supuesto, que existían gravísimos problemas sociales, una altísima tasa de miseria, pero se estaban tomando acciones importantísimas que le estaban dando un viraje a un modelo equivocado, al modelo que precisamente permitió que las cosas se pusieran tan mal en cuanto a la miseria y a todos los problemas sociales que tenía Venezuela, problemas económicos y sociales muy graves y políticos. El petroestado, como sabemos, fue la gran causa de todo, cuando el Estado se apodera de la industria petrolera y se hace independiente del trabajo de la sociedad. Eso inició pues todos los males de clientelismo, de corrupción, de un Estado completamente ficticio que operaba bajo premisas falsas, ¿no? Una ilusión, como llamaron algunos escritores, ese fenómeno, una ilusión de armonía, ¿no?
Ramón Piñango hablaba de la ilusión de armonía que tenía Venezuela, pero era una ilusión al fin. Pero dentro de esa ilusión se hicieron importantes cosas, sobre todo en el ámbito de la cultura, en el ámbito también económico, se hicieron algunas empresas interesantes. En fin, o sea, habían cosas que no se pueden tildar todas de negativas, habían cosas positivas, pero teníamos un virus terrible que era ese petroestado, que estaba pulverizando todo el concepto de nación, porque hacía del Estado algo sobredimensionado que al ser independiente de los individuos y de la sociedad, básicamente comenzó a tener un poder discrecional tremendo que hizo que básicamente se generara una telaraña de clientelismo y corrupción muy grande. Y eso fue lo que hizo pues que el país, cuando llegó Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, en el año 80 y qué, o en el año 88, de alguna forma existía la necesidad imperativa de cambiar ese modelo ya definitivamente. O sea, darle un viraje al país y enrutarlo hacia un camino distinto que le permitiera deslastrarse de esas taras del petroestado, del estatismo, del proteccionismo, esa ilusión de armonía, romperla de una vez por todas, confrontar los problemas reales y bueno, y básicamente relanzar al país con buen pie hacia un camino mucho más sólido y mucho más próspero a nivel de destino, de futuro, ¿no? Y eso se comenzó a hacer, o sea, Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno hereda un país completamente quebrado, un país muy desmoralizado, y sin embargo comienza a aplicar una serie de medidas y de políticas importantísimas, sobre todo en el ámbito económico, que permiten que Venezuela, del año 1990 al 1992, primer semestre de 1992, logre el crecimiento económico sostenido más importante del planeta. Y nuevamente se comiencen a percibir en Venezuela oportunidades únicas en el mundo. Y nos comenzamos a transformar en ese entonces en el país emergente más atractivo del planeta Tierra, es decir, mucho más que Brasil, mucho más que Chile, mucho más que la misma China. Éramos un país que por su tamaño, sus condiciones geográficas, climatológicas, su cultura occidental, su cercanía a los principales mercados del mundo, era verdaderamente una joya desde el punto de vista de su atractivo, ¿no? Pero lamentablemente hubo una cantidad de fuerzas ocultas que comenzaron a conspirar contra esas posibilidades, porque no tenían ninguna intenciones de que se cambiara el modelo, no tenían ninguna intenciones de que Venezuela efectivamente se destatizara y se transformara en una sociedad de individuos, bueno, cuyas fuerzas motrices individuales fuesen las fuerzas que pujasen el desarrollo del país. Estos intereses enquistados comenzaron a conspirar para frenar los cambios que se estaban implementando. Y esa conspiración comenzó a hacerse a través de, bueno, muchas presiones que se le empezaron a hacer al gobierno, sobre todo porque en el tren operativo del gobierno, el tren ejecutivo y en las principales posiciones, si se quiere, gerenciales del gobierno, Carlos Andrés Pérez había puesto a personas ajenas, digamos, al mundo político tradicional y, bueno, había seleccionado pues a intelectuales de primera línea de los mejores institutos académicos del país, a empresarios de reconocida trayectoria profesional en sus ámbitos operativos, y eso generó mucha roncha en el partido de gobierno, Acción Democrática, porque tradicionalmente esos puestos iban hacia los amigos del partido y no hacia personas ajenas a esos intereses partidistas. Y lo mismo pasó en el ámbito económico con las medidas que se estaban tomando. Eso le pisó los callos a una cantidad de personas que formaban parte de lo que en ese entonces era Fede Cámara y Consecomercio, que bueno, que cuando empezaron a levantar bueno, todos los controles que había para evitar precisamente la competencia, la sana competencia, todos los aranceles, el control de eso, de importaciones, lo que llamaban la sustitución de importaciones, y todo lo que era los monopolios que se habían creado, etcétera, todo eso estaba de alguna manera desmantelándose.
y estos intereses no estaban para nada entusiasmados con esa idea. Entonces, se unieron con Acción Democrática, con un sector político que no quería perder sus privilegios, y comenzaron a conspirar muy directamente en contra de Carlos Andrés Pérez. Y eso hizo pues que, bueno, en un primer momento surgiera el llamado Caracazo en febrero del 89, eso fue como la punta de iceberg, donde ellos tantearon el poder que tenían de activar la calle si fuera necesario, estas fuerzas que estaban tras bastidores. Y bueno, después del Caracazo, de alguna manera desestabilizaron un poco, fue como un jalón de orejas a Carlos Andrés, un primer aviso diciéndole que tenía que tener cuidado con esas medidas que él ya tenía planificado implementar, porque así lo había explicado muy bien antes de asumir la presidencia. Entonces el Caracazo se desestabilizó, pero rápidamente Carlos Andrés logró tomar las riendas del país nuevamente y seguir su rumbo, ¿no?, de cambios. Entonces, bueno, eso molestó, la conspiración se mantuvo en pie y, bueno, aprovecharon entonces la oportunidad que les dio el hecho de tener en las Fuerzas Armadas una serie de personajes infiltrados desde los años, se podría decir que desde los años 60, cuando fallaron las incursiones guerrilleras de Fidel Castro al país, al territorio nacional. Se buscó la forma de penetrar la institucionalidad venezolana y sobre todo la fuerza militar, y se colocaron personajes infiltrados, ideologizados por Cuba, para que comenzaran un trabajo de desestabilización sutil al principio, pero que bueno, que estuvieran preparados para que cuando llegara el momento preciso pudiesen actuar. Y habían una serie de personajes en el sector económico, en el sector intelectual venezolano, que también tenían, si se quiere, puentes de comunicación con Cuba, y estaban de alguna manera también alineados un poco con esa ideología que exportaba Fidel Castro a todo lo que era la región latinoamericana. Entonces habían intelectuales infiltrados en la Universidad Central, en toda la academia, si se quiere, articulistas de prensa, personajes infiltrados en el sector cultural y por supuesto en el sector político y también en el sector económico. Entonces utilizaron esos personajes que tenían infiltrados en las Fuerzas Armadas, les dieron carne para que se alimentaran y bueno, activaron lo que se conoció como el golpe de Estado del 4 de febrero del 92, donde actúa Hugo Chávez, pero bueno, sabemos que como herramienta básicamente de estas fuerzas que no querían los cambios en Venezuela. Hugo Chávez fracasa, pero sí logra algo muy importante, que es frenar por completo el modelo que se estaba cambiando. Es decir, las políticas públicas que estaba aplicando Carlos Andrés Pérez se tuvieron que meter en un congelador y se creó un consejo, lo que llamaron un consejo de sabios, un consejo consultivo de personajes muy representativos de esa Venezuela que se tenía que superar. Y las recomendaciones fueron, bueno, prácticamente eso, que paralizara todo lo que estaba haciendo. Pero ya el gobierno estaba herido de muerte. Una vez que eso pasó, inmediatamente la conspiración activó, si se quiere, su segunda fase, que era darle un golpe de Estado institucional si no funcionaba el militar. Como no funcionó el militar, como no lo pudieron sacar del poder, que era lo que estaban buscando, entonces activaron las instituciones que controlaban, que eran todas, si se quiere, controlaban el Congreso. El partido de gobierno, como digo, estaba en contra del mismo gobierno, por las razones que ya expliqué. Activaron la Fiscalía, cuyo cabeza era un enemigo declarado de Carlos Andrés Pérez, enemigo personal, y activaron la Corte Suprema de Justicia, que estaba integrada por jueces que estaban nombrados en su mayoría por el Partido Acción Democrática, que estaba, como ya dije, conspirando contra Carlos Andrés y su gobierno. Entonces, bueno, inventaron una excusa ridícula, una cosa que no se sostenía bajo ningún fundamento racional, el tema de la partida secreta y esto que ya sabemos, y le dieron un golpe de Estado. O sea, lo sacaron del poder sin ninguna justificación lógica, y bueno, a partir de allí se generó bueno, el quiebre completo, si se quiere, del destino que estábamos tomando positivamente, si se quiere. O sea, se tomó nuevamente un rumbo, bueno, el rumbo clásico, pues se volvió otra vez
al modelo fracasado, al modelo estatista. Se empezó una discusión pública completamente negativa sobre las razones que habían conducido digamos, a la salida de este señor del poder, de Carlos Andrés Pérez, y el país básicamente estuvo frenado de 1992 hasta 1998, cuando se dan las elecciones. Cuando se dan esas elecciones que permiten que Chávez llegue al poder, nuevamente estos conspiradores que querían mantener el status quo, bueno, movieron las fichas para que Chávez llegara a la presidencia. Evitaron la generación, evitaron que los partidos se renovaran, que la generación de relevo de las autoridades tradicionales tomaran las riendas de los partidos, abortaron entonces los liderazgos jóvenes y bueno, permitieron así, y se asociaron además con el único candidato independiente que había, que era Irene Sáenz, entonces la mancharon de toda esa mala percepción que tenían los partidos tradicionales. Y bueno, y eso hizo, por supuesto, que este señor Chávez, que nadie da un medio por él, empezara a retomar, bueno, nuevamente la posibilidad política de llegar a la presidencia. Un señor que, bueno, que tenía que estar en la cárcel y que también hay que reconocer que su perdón fue algo totalmente injustificado, porque inclusive si se le quería sacar de la cárcel, primero se le debió haber condenado por los hechos que cometió, se le debió haber indultado, en todo caso, no sobreseído la causa, porque cuando se sobresee una causa, se hace borrón y cuenta nueva, como si nada hubiera pasado. No es que se le perdona, es que no se le reconoce un delito. Y eso fue lo que hizo Caldera y toda la intelectualidad influyente de la época, porque no solamente fue Caldera. Si uno lee la prensa de esa época, ve que los principales políticos, intelectuales, etcétera, de la época, clamaban por el sobreseimiento de la causa de Chávez. Fue una decisión de Caldera y por lo tanto él es el principal responsable, pero también hubo todo un país, eso que llaman las fuerzas vivas de Venezuela, que estaban diciendo lo mismo, que había que sobreseerle la causa. Entonces, un señor que irrumpió con balas, cañones, asesinando venezolanos, con una ideología completamente fracasada, con unas conexiones con Fidel Castro, bueno, es perdonado, no perdonado, vuelvo y repito, ni siquiera se le reconoce un delito, se le deja libre como una especie de Robin Hood, un discurso que reivindicaba completamente a Chávez, y la acción terrible que cometió contra los venezolanos, y eso fue lo que le dio popularidad a Caldera, dicho sea de paso, terrible, o sea, de una manera muy poco noble de conseguir popularidad, muy poco honorable de conseguir popularidad, porque bueno, todo lo que había defendido durante toda su vida, se podría decir que lo pisó ese día para justificar lo injustificable, pues. Entonces, bueno, a Chávez se le permitió ese juego político que nunca se le debió haber permitido, y todas las fuerzas que estaban tras bastidores hicieron que lograra una gran popularidad. Durante la campaña presidencial le dieron todo tipo de facilidades, hasta ropa le dieron, aviones, posibilidades de viajar por el mundo, lo invitaron a los principales foros nacionales, le dieron toda la prensa, más que a los demás candidatos. En pocas palabras, le pusieron la alfombra roja para que llegara a la presidencia liso, ¿no? Todo con la idea precisamente de controlarlo, porque pensaban que por sus orígenes, etcétera, era una persona que iba a ser fácilmente controlable por estas fuerzas que estaban tras bastidores. Pero bueno, llegó a la presidencia y lo que sucedió fue que los precios del petróleo se dispararon, precios que estaban por el suelo en el momento que llega a la presidencia, por razones completamente ajenas a la voluntad humana de cualquier ser humano, los precios se disparan, y eso hace que Chávez se sienta guapo y apoyado, por lo que decía antes, por el modelo equivocado donde el Estado le entra todo el dinero del petróleo sin necesidad del trabajo de nadie. Y entonces comienza a hacer lo que ya todos conocemos que hizo, pues. Pero eso está muy apoyado por todo un país, si se quiere, que estaba interesado en mantener un modelo de gobierno, un modelo de Estado completamente equivocado. Y eso es lo que hace que cuando él comienza a implementar las medidas como CADIVI, el control de cambio, todas estas cosas que sabemos, el proteccionismo, todo ese discurso tan imbuido en ese socialismo terrible que hay que superar,
bueno, es aplaudido en vez de ser rechazado contundentemente. Y todas estas fuerzas de las que hablaba antes, que siguen estando muy vigentes en el país y que tienen herederos con el mismo código genético, bueno, son los que permitieron, bueno, seguir el juego completamente al régimen de Chávez. Un régimen que sabemos que es criminal, que está asociado con el narcotráfico, que está asociado con las peores fuerzas que mueven el mundo, que recibe órdenes directas de las momias Castro en Cuba, que estamos infiltrados en todos y cada uno de los sistemas más importantes, más neurálgicos que representan un país, estamos penetrados por ellos. Eso era un gobierno que entregó la patria a una tiranía extranjera y sin embargo tenemos toda una clase política que le ha seguido el juego, que se ha hecho la vista gorda con los fraudes electorales reiterados que han habido y que pese a toda la violación de derechos humanos que hay, pese a que el país está destruido económicamente, pese a que ya se conocen todas las relaciones terroristas y criminales que tiene este régimen con las peores fuerzas del mundo, siguen pretendiendo seguir un juego democrático, electoral, que controla completamente el régimen, simplemente para mantener el status quo, pues, para mantener una política socialista, para mantener un Estado sobredimensionado, asistencialista de la peor calaña, e impedir que verdaderamente surja en Venezuela un cambio estructural que permita que el país verdaderamente se transforme en un país fuerte y sólido y con la capacidad pues de desarrollarse de verdad, pues. Entonces, llegamos al punto actual donde, bueno, estamos viviendo el peor de los mundos. Venezuela, y esto está de más decirlo, no podría estar en peor situación en todos sus aspectos, un país que está desmoralizado, un país que está humillado y un país que está en la más absoluta miseria, o sea, al punto que no tenemos ni siquiera cómo conseguir lo más básico para subsistir por nosotros mismos, ¿no? Entonces, ante esta realidad, uno lo que tiene que reaccionar, básicamente, dejar de escuchar cuentos de camino, darse cuenta que lo vil que ha sido todo esto no han sido 23 años para nada que puedan ser celebrados bajo ningún aspecto. Lo único que se puede celebrar, si se quiere, es el día de mañana, si logramos verdaderamente aprender la lección, que, bueno, el hecho de que nos haya servido como lección, el hecho que durante estos 23 años se demostró, para quien quiera ver, cómo este tipo de sistemas no funcionan, lo único que genera es miseria y pobredumbre, y destruye el alma humana, además destruye lo más esencial que tenemos los seres humanos, que es nuestra libertad, nuestra capacidad de raciocinio, nuestra independencia, etcétera. Todo eso lo destruye. Entonces es un régimen que esclaviza, ¿no? Entonces, estos 23 años no hay ningún legado positivo, todo ha sido negativo en ese aspecto. Se han cometido errores terribles, reiterados además. Hoy en día además ya no se puede hablar ni siquiera de errores, se tiene que hablar de un régimen que está voluntariamente destruyendo al país, no por error, no porque tenga personas incompetentes, que los tiene, pero no es esa la razón es que tiene como objetivo destruir a Venezuela. Entonces, si nosotros realmente nos damos cuenta de eso, la única posibilidad que tenemos de salir del desbarajuste es, bueno, saliéndonos de la cuadrícula tradicional en la que han tenido todos estos salirnos de la cuadrícula tradicional en la que nos han tenido todos estos años, salirnos completamente de ese juego, saber que podemos reivindicar nuestro derecho natural a rebelar contra un sistema que es criminal y que nos está destruyendo, y que tenemos además la obligación de hacerlo como venezolanos. Tenemos que defender la patria, tenemos que defender nuestra tierra, tenemos que defender nuestros valores, tenemos que reivindicar nuestros valores. Y entonces, bueno, obligar a la reserva moral que todavía tenemos en las Fuerzas Armadas, que la tenemos, a que cumpla con su deber constitucional. No se está pidiendo para nada ni un golpe de Estado, ni un baño de sangre, ni nada de eso que dicen los políticos que quieren mantener el status quo. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla lo que está establecido en el derecho natural y en la misma constitución que rechazamos, pero que sin embargo allí está plasmado claramente que nosotros tenemos la obligación de desconocer a cualquier sistema, cualquier régimen que viole sistemáticamente nuestros derechos humanos y que sea ajeno a los valores culturales y tradicionales de nuestra república y que está destruyendo la república. Entonces, seguir en los cuentos de camino al que nos tiene acostumbrados estos últimos, sobre todo estos últimos 16 años,
en donde nos han dicho que la única forma que tenemos de protestar, etcétera, es marcando nuestro dedo en un tintero para simplemente elegir a unos personajes que ocupan unos espacios que no sirven de nada, cuando hay un sistema que lo está destruyendo todo y que controla todo el dinero del país, el poco que está entrando cada vez más. Entonces, bueno, nuestro deber es reaccionar. Y básicamente lo que nosotros estamos tratando de hacer es eso, que la gente entre en conciencia, que la gente reflexione sobre estos temas, se dé cuenta de los derechos que tiene y que entre todos, bueno, colaboraremos a crear una gran matriz de opinión, una gran fuerza nacional que obligue simplemente a hacer lo correcto, a salir de una vez por todas de esta situación terrible en la que nos encontramos, bueno, en establecer un gobierno que sea legítimo, por supuesto, que ponga orden y que aplique de inmediato políticas públicas que levanten al país inmediatamente, porque se puede hacer, afortunadamente, gracias a Dios se puede hacer, unas políticas públicas muy agresivas, que bueno, que controlen primero que nada todo el tema de la delincuencia, que le den bienestar económico al país y que lo enrumben hacia el primer mundo como debe ser, pues. Y eso se puede hacer en tiempo perentorio, pero se tiene que hacer con mucha contundencia, con mucha decisión, y tiene que ser a través, pues, de un gobierno, evidentemente, que ponga las bases lo suficientemente sólidas como para que exista ese puente entre el apocalipsis actual, entre la hecatombe, la destrucción total que estamos sufriendo en este momento, y la posibilidad verdadera de hacer unas elecciones libres, democráticas, verdaderamente transparentes, que permitan escoger a personas que efectivamente puedan llegar al poder, pero bajo el esquema, por supuesto, de un gobierno completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. O sea, un gobierno que verdaderamente se deslastre del socialismo, se deslastre de todas estas ideologías fracasadas y bueno, y se llene de gente competente, que haga bien las cosas y sea pragmática y que permita una recuperación rápida del país. Básicamente el objetivo. Pero bueno, más o menos esas son las ideas. Quise hacer precisamente por este aniversario este recuento. Yo creo que es importante refrescar la memoria y refrescar ideas y hechos que la gente tiene que conocer para poder entender bien, bueno, qué es lo que ha pasado y dónde estamos parados, pues. La Mesa de la Unidad Democrática tiene gente valiosa, no hay duda, sobre todo asesores, gente externa, pero neurálgicamente, trágicamente, representa mucho estas fuerzas que describí antes, que han hecho que todo esto pase, pues, porque no hemos llegado a esto por generación espontánea. Si las personas responsables de que esto pasara, porque en definitiva hay unos más responsables que otros, y los que conducen la política de un país son los principales responsables de lo que suceda políticamente en un país y por lo tanto económicamente y todo lo demás, porque todo parte de la política, definitivamente son los primeros responsables. Y esos señores siguen allí, siguen ejerciendo su influencia, siguen pretendiendo conducir las riendas del país. Entonces la gente tiene que estar consciente de esto para, bueno, que tome su decisión, si efectivamente quieren seguir ese camino, quieren seguir apoyando ese tipo de liderazgo, ese tipo de decisiones, o si más bien comienzan a buscar algo diferente que efectivamente permita resultados distintos a los que estamos viendo todos estos años. Bueno, muchísimas gracias y espero que ahora ustedes participen y con muchísimo gusto responderé las preguntas que me hagan. Cambio. Juan Carlos, como bien ha hecho usted la lectura, ¿verdad? Es necesario encuadrar, ¿verdad?, los acontecimientos porque no solamente hay muchas quejas respecto a la memoria del venezolano porque es corta y porque abunda en lagunas, sino porque además mucho de la gente que nos escucha, ¿verdad? Recordemos que ya son 16 años de este desastre, ¿verdad? Y son 23 desde el golpe de Estado de Chávez. No solamente tiene una memoria corta, sino que además no entiende la cronología de los hechos como usted bien la ha contado. Yo quisiera solamente leerle, ¿verdad?, para hacer una analogía de lo que pasó, cuando dieron el golpe acá, y de cómo ese establishment político no se quiso adosar al cambio, ¿verdad?
y la gente pueda entender de las similitudes con el día de hoy. Entre las cosas que Carlos Andrés Pérez propuso con lo que él llamó el gran viraje, ¿verdad? Estaban, y cito, liberar las tasas de interés activas y pasivas, ¿verdad? Unificar la tasa cambiaria, eliminando la tasa preferencial y la tan criticada entonces RECADI, que hoy es CADIVI. Estaba contemplado liberar los precios de los productos y estaba contemplado parar la contratación de personal público para evitar el crecimiento del Estado, ¿verdad? Y por supuesto la tan cacareada ya mito universal venezolano, aumento de la gasolina. Entonces la pregunta que se hace uno, porque el tema del foro es si ha habido un retroceso o si no estamos parados en el mismo sitio. Porque hoy día encontramos los mismos politiqueros, ¿verdad? Sembrando esta misma semilla con respecto a este tipo de temas, forjándolos como tabúes, ¿verdad? Cuando todos sabemos que al fin y al cabo son pasos necesarios para poder salir de esa crisis. Entonces la pregunta es, ¿considera usted que ha habido una dilapidación más allá de la destrucción del país? Este, Porque después de 23 años seguimos discutiendo con el mismo asco y el mismo pudor los mismos temas que fueron la caída del punto fijismo y del espacio bipartidista. Cambio. A ver, ¿podría concretar nuevamente, muy rápidamente, la pregunta precisamente? ¿Qué es exactamente lo que me preguntó? Que no capté muy bien la pregunta concreta. Cambio. Porque la pregunta concreta es la siguiente. Después de 23 años, ¿verdad? Seguimos escuchando, no solamente en el ámbito político, sino también en la población, una negación a tomar esos caminos que son la salida real de la crisis. Pues. Le nombraba, por ejemplo, la eliminación de Recavi, en ese entonces era Recavi, y hoy es Cadivi, le nombraba el alza de la gasolina, y son todos esos pasos necesarios para salir de la crisis. Sin embargo, nuestro país sigue negado a hacer las cosas que tiene que hacer para salir de la crisis. Entonces la pregunta ¿es un retroceso más allá de la destrucción o sencillamente después de 23 años seguimos parados en el mismo sitio? Cambio. Efectivamente, ¿no? Es muy cierto lo que estás diciendo, en el sentido de que hay una negación completa a asumir la necesidad de un cambio drástico en un modelo de país que no funciona. Y yo sí me atrevería a decir que es un retroceso en el sentido de que estamos mucho peor todos los días. Es decir, en la medida en que permitimos que esto, y esa es la paradoja, cada día que pasa con este modelo equivocado estamos retrocediendo. O sea, en vez de avanzar estamos caminando hacia atrás, porque el mundo moderno está avanzando a una velocidad vertiginosa con un modelo completamente diferente al nuestro. Y por eso que nos hemos quedado en el aparato. Entonces estamos realmente como montados en una máquina del tiempo averiada que nos está llevando hacia un pasado cada vez más primitivo. O sea, vamos a terminar casi como los cavernícolas, pues si seguimos así. Es decir, vamos a llegar a un punto en que prácticamente vamos a tener no sé, comer basura en la calle para poder, o sea, andar casi que en harapos, porque no vamos a comprar ropa, no hay ropa que comprar. Obviamente no van a haber carros, bueno, porque no va a haber repuestos. O sea, vamos a estar en un proceso, un franco retroceso en cuanto a niveles que se habían alcanzado en un momento determinado en la historia de Venezuela. Y es por insistir en ese modelo equivocado. Vamos a ponerlo de esta manera. Ese modelo necesariamente nos obliga a retroceder. O sea, es un modelo que es como una palanca en retroceso, pues vamos a ponerlo de esta manera. Estamos en retroceso. Entonces, en la medida en que el modelo subsista, siempre vamos a retroceder, porque es una máquina que va hacia atrás. Es el modelo del retroceso, pues. Entonces, siempre vamos a estar retrocediendo. Y vamos a retroceder no solamente en cuanto a calidad de vida, sino a calidad humana también. Porque estos sistemas perversos tienen además la característica de que se inyectan en la existencia humana y sacan de ella lo peor de la existencia, es la sombra de la vida, pues por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces los peores valores son los que le surgen.
Entonces la gente se vuelve agresiva, se vuelve envenenada, resentida, amargada, deprimida, deshonesta, en fin, o sea, llega un punto en que la gente inclusive para sobrevivir tiene que hacer cosas que bueno, evidentemente les dañan moralmente, como por ejemplo en Cuba tienen que prostituir a sus hijas para poder comer en la noche, y uno casi que no puede condenarlo, porque si no lo hacen se mueren de hambre, pues. Entonces es un tema de subsistencia, de sobrevivencia. Pero entonces caemos en ese tema, donde todos los patrones éticos, todos los patrones, digamos, que hacen al ser humano algo elevado, algo superior a los animales, se pierden. Entonces nos volvemos básicamente animales, pues. Entonces, evidentemente es un gran retroceso, no solamente es un retroceso en cuanto al desarrollo de un país y las capacidades de lograr grandes cosas, sino también desde el punto de vista humano, retrocedemos como seres humanos. Nos transformamos en una especie inferior en cuanto a lo que es la evolución de la especie humana. O sea, en la medida que el hombre evoluciona, evidentemente tiene que hacerse mejor en todos los aspectos de su vida. Pero estos sistemas sacan lo peor del ser humano. Entonces, bueno, ¿qué se puede sacar, por ejemplo, de una persona que tiene que pasar todo el día a pleno sol haciendo una cola para comprar unos pañales que ni siquiera consigue cuando llega a su destino? Pues eso no puede elevarle el alma a nadie. Pues esa persona, en vez de estar en una situación que le permita, qué sé yo, elevar su espíritu, tiene que estar en ese plan, pues. Y entonces de repente en la cola alguien se colea, entonces eso genera un insulto, unos golpes. Y entonces así, pues, entonces ¿cómo llega esa gente a su casa después a nada? Si no es a insultar o a regañar o a refunfuñar. Es decir, se saca lo peor del espíritu humano. Y lo mismo pasa, bueno, con el tema de la delincuencia que se exacerba, porque en la medida que la gente tiene más padecimientos, también aumenta la delincuencia. Entonces, bueno, vuelvo y repito, es un retroceso en todos los aspectos, pues. Entonces, si no cambiamos el modelo, estamos destinados a una caída libre constante, es decir, es un descenso continuo que no para nunca, porque además lo peor del asunto es que nunca se toca piso. Se llega al piso y se abre un hueco y se sigue bajando en el subterráneo, pues. Y es una caída que no tiene, y se va haciendo cada vez más oscuro, cada vez más frío o más caliente, como quieran ponerlo. Yo lo pondría como que cada vez más caliente porque nos vamos acercando cada vez más al núcleo, al centro de la Tierra en el subterráneo, al infierno, por decirlo de alguna manera. O sea, llegamos verdaderamente a la quinta paila del infierno si seguimos en este camino equivocado que insisten en mantener por unos intereses totalmente chiquitos, pero que le permiten a los interesados capitalizar de una manera muy lucrativa para ellos, pues, y eso es lo más terrible del asunto, porque es muy mezquino, es muy chiquito. Cambio. Buenas tardes, Juan Carlos. Una pregunta. ¿Por qué usted y el general Vivas no toman la batuta y se reúnen ya de una vez y para salir de las incertidumbres de la Junta Cívico-Militar? Cambio. El general Vivas, y yo no puedo hablar por el general Vivas, por supuesto que el general Vivas habla por sí mismo, en el sentido de que, bueno, solamente él puede dar sus explicaciones, pero a mi parecer el general Vivas, desde el punto de vista militar, es una persona con una trayectoria impecable, que efectivamente le está hablando al país y está transmitiendo un mensaje para que el país, bueno, básicamente tome sus decisiones, pues, porque él no está escondiendo nada, él está diciendo las cosas tal como las piensa. Y lo mismo estoy haciendo yo. Yo en mi ámbito civil, bueno, tengo años transmitiendo un mensaje y tratando de llevarlo lo más ampliamente posible, bueno, por supuesto superando todos los vetos y todas las paredes de granito que me ponen por delante, pues. Pero estamos tratando, evidentemente, de transmitir un mensaje que en la medida que efectivamente la gente lo adopte y se vuelva un clamor nacional, una matriz de opinión verdaderamente poderosa, natural y espontánea de la gente, eso va a acelerar mucho las cosas. Eso va a permitir que efectivamente se puedan cuajar opciones legítimas, porque es muy importante ese tema de la legitimidad, reconocidas por la gente, aceptadas por la gente, aplaudidas por la gente, queridas por la gente, de tal manera que efectivamente eso pueda llevar al país a buen término, o sea, se pueda llegar a buen puerto, por decirlo de alguna forma, y no se cometan errores lamentables en el proceso.
sea, es muy importante porque las fuerzas enemigas, por decirlo de alguna manera, son muy poderosas. Si nosotros estamos enfrentando no solamente a un régimen vil, como todos sabemos, y criminal, sino también a todo un sistema político enquistado que le está siguiendo el juego a ese régimen, que no está para nada interesado en salir de esto, pues, sino en mantener un status quo, como ya decía antes. Pero esas fuerzas políticas siguen teniendo una voz muy poderosa y un reconocimiento internacional. Entonces, hasta que la gente no les quite esa batuta que tienen, o que ellos mismos, si se quiere, ellos se autodenominaron y tomaron esa batuta por ellos mismos, pero la gente no se las ha quitado, en cierta forma, se podría decir. Siguen siendo actores muy principales de esta tragicomedia. Entonces, esos personajes pueden sabotear de manera muy perniciosa los procesos que se desencadenen. Entonces, es muy importante por eso que la alternativa, es decir, aquellos que son las voces alternativas, los líderes alternativos, efectivamente tengan una proyección a través de unas matrices de opinión, a través de un respaldo de la gente, que sea lo suficientemente poderoso para que, bueno, se puedan hacer las cosas bien. Cambio. Buenas noches, Juan Carlos, por acá Nixon Perrote. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es tu opinión acerca de por qué los venezolanos aún no se han volcado masivamente a las calles en protesta para exigir la salida del comunismo del país? Cambio. Por lo que estaba comentando hace un instante del tema de los saboteos. La gente se ha volcado a la calle. El año pasado la gente se volcó a la calle en gran medida y eso ha podido haberse intensificado de una manera espectacular y además de forma espontánea. Pero estos saboteadores, con el poder que todavía tenían en ese entonces, el año pasado, bueno, sabotearon esas iniciativas y las sabotearon muy efectivamente, silenciaron la calle, aplicaron una serie de acciones muy efectivas, el diálogo, la negociación, todas estas cosas, asamblea de ciudadanos, plantearon constituyentes, etcétera, y durmieron otra vez al país. Y no solamente lo durmieron, sino que le dijeron a la comunidad internacional, le dijeron al mundo entero, de que existía una vía electoral que era perfectamente transitable para resolver el problema. Y como para empeorar las cosas, uno tiene un candidato que ganó una elección y le hicieron un fraude, pero que ha convalidado ese fraude y sigue siendo, por decirlo así, ante el mundo como la cabeza de la oposición política en Venezuela, y ese señor está condenando las acciones de calle, está diciendo que casi que los estudiantes son unos criminales por salir a protestar y casi que se merecen la cárcel por estar tirando piedras. En pocas palabras, eso es lo que han dicho los principales voceros de la MUD. Y entonces plantean eso, lo que llaman las salidas democráticas. Entonces le venden al mundo el hecho de que esa salida existe y criminalizan las acciones de calle y le dan pie al gobierno, al régimen, le dan pie al régimen para que tenga carta blanca a la hora de reprimir. Entonces se genera mucho terror, porque como no condenan al régimen esas violaciones de derechos humanos, sino que prácticamente las justifican, diciendo que bueno, que casi que se lo están buscando por salir a la calle a protestar, entonces han complicado mucho la lucha de calle, la han complicado muchísimo. Entonces ya estamos en un punto en donde ya también existe mucho miedo, existe mucho terror en la gente, y eso es justificado porque tenemos un régimen que es implacable, que no lo piensa dos veces a la hora de matar a quien sea y meter preso a quien sea y como le dé la gana. Ya tienes un Maduro diciendo abiertamente, confesándole al mundo que es un dictador, cuando un supuesto presidente se atreve a dar una declaración pública diciendo: me meten preso y me lo dejan 45 días engrillados ahí para que aprendan. O sea, se atribuye a sí mismo el poder el poder judicial completamente, pues. Y aquí no sale nadie a protestar. Aquí no sale nadie a protestar, eso desde el punto de vista político formal. Entonces, bueno, se está aceptando unos procederes equivocados, pero se les acepta, se les legitima, y vuelvo y repito, se criminaliza la protesta, se criminaliza las acciones correctas. Lo correcto se vuelve incorrecto, y lo incorrecto se vuelve correcto. Entonces así se hace realmente complicada la cosa. Por eso que yo pienso que tenemos que aprovechar
las redes sociales y los mecanismos alternativos de comunicación que hoy en día existen para posicionar mensajes, matrices de opinión importantes que le den piso a acciones que quizás puedan ser más contundentes que las protestas clásicas, más contundentes, un grito nacional quizás más encubierto, si se quiere, menos visible, pero igual muy efectivo para accionar una serie de mecanismos que podrían ser instrumentos importantes para lograr el objetivo de la libertad. Cambio. Ok, otra pregunta, Juan Carlos. ¿Qué más hay que analizarle a la gente cuando en Acarigua, en el día de hoy, 3 guardias agredieron a un hombre que protestó y la gente no hizo nada? Cambio. Bueno, es que a la gente se le está enseñando a actuar de esa manera, desgraciadamente. Eso existen, inclusive, tiene unas políticas dirigidas a robotizar a la gente, a condicionarla para que sean agentes pasivos y no se sientan con la fuerza ni con el derecho de reaccionar ante su propia destrucción, por decirlo de alguna forma. Y por eso es que es tan importante el liderazgo, porque cuando llegamos a un estado como el actual, donde ya estamos tan deteriorados, no se puede pretender que sea la gente con menores recursos, la gente que menos ámbito individual tiene para cambiar su destino, los que reaccionen. O sea, aquí tenemos una responsabilidad las personas que quizás todavía podemos tener algún tipo de liderazgo en cualquier ámbito que se piense. Somos los líderes los que tenemos de alguna manera que asumir ese liderazgo y bueno, y hacer las cosas, pues digamos, abrir los caminos para que también la gente a través del ejemplo también vea que hay otra cosa y se sienta también fortalecida y apoyada para poder actuar, porque ahorita también la gente se siente muy desamparada y muy huérfana de liderazgos y de apoyos morales. Yo creo que es muy importante posicionar esos liderazgos, posicionar esos apoyos morales, para que, bueno, la gente de alguna manera también se pueda conectar con eso, con esas emociones positivas. Cambio. Buenas noches, Juan Carlos. Por acá me envían una pregunta. ¿Cree usted que el desabastecimiento que hay es planificado y el régimen, o sea, lo planificó el régimen para usarlo como excusa para ir en contra de la propiedad privada? Cambio. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La única forma que tienen estos sistemas de tener éxito y subsistir en el tiempo es a través de la creación de la miseria. Solamente en miseria crecen estos hongos. Estos son sistemas que se alimentan de la miseria. Entonces necesitan pueblos y sociedades miserables para poder reinar sobre ellas. Entonces, por supuesto que sí. Y eso es una de las cosas que a mí más me irrita, si se quiere, de la inteligencia de este país, que están todo el tiempo haciéndole recomendaciones al gobierno, diciéndole cómo deben ser los caminos correctos, etcétera, etcétera. Son políticas muy bien pensadas y planificadas, con muchas décadas además de ensayo y error, para que funcionen como rayos láser a la hora de lograr su objetivo, que es la destrucción del país y la creación de miseria. Así que olvídense de que esto es casual. Esto es muy y totalmente deliberado. Son las acciones concretas que tienen estos sistemas para poder fortalecer su poder y reinar indefinidamente. Y tenemos ejemplos de sobra y muy cercanos en el caso de Cuba. Cambio. Benchimar, no se te escucha, cambio. Benchimar, disculpe, pero no se te copió nada. ¿Se puede repetir la pregunta, por favor? Cambio. Bueno, mientras Benchimar arregla su problema de audio, usted habla de un cambio de modelo. ¿Cree usted que de los personajes que están en la oposición, alguno tenga la intención de cambiar de modelo o solamente quieren refrescar la imagen del mismo modelo que vienen trayendo? Llámese Diosdado, o sea, que el que vaya a reemplazar, la hija de Chávez, el señor Leopoldo López, porque la esposa está defendiendo el legado de Chávez,
y yo no, lo que a mí me parece tan curioso es que la gente no escucha esos mensajes, sino que van ciegamente porque el pobrecito está preso. Pero lo que yo veo es que él viene con el mismo mensaje, el mismo modelo, tal cual, simplemente que en vez de Maduro, en vez de Chávez, va a estar en la cara del señor Leopoldo, y la gente no lo capta. ¿Cree usted que el cambio de modelo vaya a llegar? Cambio. Efectivamente, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el liderazgo político nacional, que son personas que aparentemente no siguen despreciando en cierta manera al venezolano, es decir, piensan que la única forma de tener éxito político en Venezuela es siendo como Chávez. Y eso es un chip que tienen metido en la cabeza, que yo no entiendo cómo, después de todas las evidencias que tenemos, lo siguen teniendo. Yo siempre recuerdo lo que decía John Kennedy sobre este tema. John Kennedy solía decir que él no lo escogieron, cuando lo escogieron senador, él decía que él no lo habían escogido senador para hacer lo que sus electores querían que él hiciera, sino para que lo habían elegido por su criterio. Y entonces que él muchas veces podía hacer cosas distintas a lo que la gente esperaba de él, pero que era lo que él consideraba correcto que había que hacer. Y que eso es lo que definía un gran líder. Los líderes no son aquellos que repiten lo que el pueblo supuestamente quiere oír. Los líderes de verdad, los que transforman la historia y transforman las sociedades, son aquellos que saben qué es lo que se tiene que hacer para lograr verdaderamente los objetivos que se tienen que lograr para que la gente eventualmente salga de la pobreza y tengan mejores condiciones de vida. Pero en Venezuela los líderes tienen miedo a hacer eso, porque creen que si lo hacen no van a ser populares. Entonces, lamentablemente, todos han caído en ese juego macabro, y por eso, aunque estoy seguro que en privado a lo mejor repudian a Chávez, salen dando declaraciones de esa naturaleza, reivindicando su legado y diciendo esas cosas terribles que dicen, que hacen un daño gravísimo, porque precisamente reivindican una destrucción del país, reivindican a un ser vil, a un ser completamente arrimado a lo peor del mundo, lo reivindican, lo transforman en un mito, y entonces hacen mucho más difícil precisamente el cambio de modelo. Entonces, evidentemente, yo no estoy para nada de acuerdo con esa forma de hacer política. Yo creo que eso es totalmente equivocado. Creo que es condenable y que a estas alturas es prácticamente criminal. O sea, hablarle al país en esos términos, en este momento, cuando las evidencias de destrucción son tan lamentables para tanta gente, cuando hay tanto sufrimiento, creo que simplemente no tiene perdón del cielo, pues. Entonces, esa es mi posición personal. Entonces, yo creo que la gente debería, bueno, ya está en cada quien, la gente tiene que darse cuenta de eso. Y creo que es importante entonces que rescaten otro tipo de mensaje y busquen otro tipo de liderazgo. Porque si se cierran a escuchar exclusivamente a esos liderazgos, lamentablemente están condenados a repetir los mismos errores una y otra vez, como la maldición de Sísifo, pues. Porque evidentemente están con sus discursos representando más de lo mismo. Prácticamente están diciendo, quítate tú para ponerme yo para seguir haciendo lo mismo, pues. Entonces eso es muy lamentable, y que los líderes más jóvenes hayan caído en ese juego, evidentemente es un signo de la enfermedad que tiene ahí, pero esa enfermedad hay que curarla. Y gracias a Dios, también hay mucha gente que no piensa así en Venezuela. Entonces también hay que buscar a esa gente y tratar de escucharla y tratar de levantar los vetos que le han aplicado a esa gente. Y entonces buscar la manera de que los mensajes alternativos fluyan y que la gente tenga acceso a esos mensajes para que efectivamente tengan la alternativa. Cambio. Vamos a ver si ahora me está saliendo audio, por favor. Cambio. Ahora sí, cambio. Agradecido. Antes que nada, buenas noches. Doctor Sosa, una pregunta. Como conversábamos antes, es evidente que vivimos en una dictadura. Eso implica que no hay salida democrática. Aquel que esté pensando en eso está engañando. Los pseudo líderes que manifiestan eso están engañando. De eso no vamos a salir democráticamente. El problema está en un problema de idiosincrasia. Nuestros paisanos, los venezolanos en la mayoría, les encanta que otra persona les haga el trabajo. Que otro haga la cola, que yo vengo y le pago. Que los otros salgan, lo tumben y entonces después yo me beneficio del nuevo gobierno. Hay un grupo que estamos tratando de hacer ese cambio, pero
desde su perspectiva, ¿cómo cambiar esta idiosincrasia nacional del facilismo? Cambio. Disculpen, que no lograba que se me apretara el botón. Bueno, efectivamente, el problema cultural es grave, porque han sido 16 años además de una inyección de veneno en sobredosis, si se quiere. Ahora. Y con liderazgo contundente, pero de verdad contundente, es decir, con una visión muy clara, un liderazgo sólido y mano firme, se ha logrado pues dar un giro. Eso, por ejemplo, está el caso de Alemania Oriental, después de la Segunda Guerra Mundial, que Alemania queda bajo, la mitad de Alemania queda bajo la órbita social, comunista de la Unión Soviética. Bueno, pasaron 40 años, si se quiere, un poco más de 40 años, bajo esa influencia terrible del comunismo, y cuando cayó el muro de Berlín, los alemanes orientales no sabían trabajar y no querían trabajar, estaban acostumbrados a vivir de nada, pues. Y la miseria era inmensa y el país estaba destruido, toda la infraestructura estaba por el suelo. Y con un liderazgo, un modelo distinto, bueno, el país levantó cabeza y lo hizo rápidamente. Venezuela es un país que tiene cultura occidental, es un país que ha tenido muy buenas influencias en el pasado, que ha tenido momentos históricos de gran lucidez. Venezuela en 1928, 1973 tuvo una de las economías más sólidas del planeta entero, y logramos una gran prosperidad a través del trabajo y a través de la industria y a través de la iniciativa de la gente, y eso está ahí en nuestro código también. O sea, no todo ha sido malo en nuestra historia. Entonces yo creo que si nosotros verdaderamente llegamos a establecer un gobierno con una visión bien clara, un liderazgo contundente y que aplique acciones concretas, políticas públicas muy bien, digamos, dirigidas hacia ese pragmatismo necesario para abrirle las puertas de Venezuela al mundo entero, muy rápidamente, con una buena campaña, si se quiere, mediática, con acceso directo a la gente en las peores zonas del país, con una educación, si se quiere, express, pero muy bien diseñada y muy bien implementada, con un liderazgo dando el ejemplo desde las más altas esferas. Yo sí soy muy positivo en ese sentido, muy optimista que se puede lograr un cambio increíble, porque al final del cuento, la gente en su fuero interno quiere vivir bien, quiere que sus hijos tengan una buena educación, no quieren ser criminales, no quieren vivir en unos ranchos que se están cayendo a pedazos, rodeados de ratas. La gente no quiere vivir así. La gente quiere vivir bien, la gente quiere cosas buenas para su familia, la gente quiere ciudades bonitas, quiere parques públicos, quiere carreteras que funcionen, quiere tener trabajo, quiere que sus hijos vayan a un buen colegio, quiere tener un buen sistema de salud. Todos los seres humanos queremos eso. Entonces, si se logra un gobierno capaz de poner las bases para que eso se dé, y eso es posible, porque se ha logrado en la historia de la humanidad, eso se ha logrado. Entonces yo soy muy positivo porque Venezuela tiene muchísimos recursos todavía, recursos de todo tipo, recursos humanos, recursos naturales, recursos geográficos, recursos de su cultura occidental, de gente en el mundo entero que está interesado en colaborar en ese proceso de reconstrucción, venezolanos talentosísimos en el mundo entero que estarían perfectamente dispuestos a venir a formar parte de ese proceso de renacimiento y de reconstrucción. Entonces yo creo que más bien esta época de oscuridad puede ser una extraordinaria oportunidad para florecer como nunca nos hubiéramos imaginado que podíamos florecer. O sea, porque la misma experiencia humana individual te lo indica. Muchas veces cuando las personas tenemos situaciones en nuestras vidas terribles, traumáticas, muy feas, si se quiere, eso puede ser un alimento para el alma muy importante, para fortalecernos y para darnos más sabiduría y para darnos más herramientas personales para lograr vivir mejor en el futuro, para sobrevivir mejor la vida. Entonces lo mismo le pasa a los países, exactamente igual. A veces hace falta pasar por traumas como estos y situaciones tan feas como las que estamos viviendo, una tormenta tan grande como la que estamos padeciendo en este momento, para que efectivamente después pueda venir un clima distinto,
con mucho más, si se quiere, un panorama mucho más claro y mucho más sol y un aire más fresco y con más sabiduría sobre todo. Entonces yo creo que quizás esto puede ser una experiencia traumática en el corto plazo, terrible en este momento para todos, pero que podría ser una espectacular oportunidad para el futuro, si verdaderamente, oye, nos ponemos las pilas, pues. Y esa básicamente es la invitación que yo le hago a todos los venezolanos. Cambio. Buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches a todos los que se encuentran en el canal. Mi pregunta es, ¿qué mensaje le da usted a nuestros estudiantes valientes que han sido reprendidos por una guardia sin escrúpulos? Que ahora lo están escuchando, por cierto. En contacto ahorita aquí con ellos esperan ahora que la sociedad civil se manifieste también, aunque algunos siguen batallando. ¿Qué mensaje le daría usted a ellos? Cambio. Lo primero, le doy las gracias, porque a mí la juventud en Venezuela me ha dado muchísimo, a mí en lo personal me ha dado. Cuando uno ve esa juventud heroica que tenemos en Venezuela, jugándose la vida como se la ha jugado, por tener un país mejor, eso le tiene que dar esperanza a todo el mundo. Eso le tiene que dar esperanza a todo el mundo. Pero también un compromiso y una obligación con esa juventud con respecto al tema, al tipo de lucha que esa juventud merece que nosotros libremos para que esos sacrificios que está haciendo en el presente efectivamente tengan valor y tengan sentido en el futuro y tengan una reivindicación también. El mensaje que yo les doy es que mantengan su lucha firme como la llevan, porque nos han dado un ejemplo a todos, que mantengan esa lucha y efectivamente, bueno, fortalezcamos este mensaje para lograr el objetivo que nos hemos trazado, porque básicamente compartimos los mismos ideales. Yo tengo mucho acceso a la juventud, gracias a Dios, me siento un gran afortunado en ese sentido y he conversado de todas las formas posibles con ellos, con gente muy representativa de esa juventud venezolana. Y les puedo decir con toda certeza que son muchachos que están impecablemente formados intelectualmente, que tienen unas herramientas espirituales que ya quisiera el más guapo tenerlas. Entonces, caramba, esa es la Venezuela que hay que rescatar. Esa es la Venezuela que todavía tenemos. Es la Venezuela en la que tenemos que pensar y en la que nos tenemos que afincar cuando estemos en los momentos más penumbrosos, en los momentos más depresivos que podamos estar atravesando. Tenemos que afincarnos en el ejemplo maravilloso que ha dado esa juventud venezolana. Y bueno, y eso, tomarle la mano y trabajar para que logremos entonces el objetivo que nos hemos trazado, que es sacar este régimen e implementar ese gobierno que nos merecemos para que toda esta juventud tenga un futuro en su país. Y la juventud que se ha ido regrese a reconstruir a Venezuela. Entonces, ese es el gran reto y el gran compromiso y lo que realmente entusiasma al final del día de esta lucha. La posibilidad de lograr eso es fantástico. Si nosotros logramos verdaderamente el objetivo, caramba, el universo es el límite, no hay límites para las cosas que podemos lograr. Entonces yo creo que el mensaje a la juventud es que, primero, el agradecimiento por la lucha que han librado, pero también la esperanza que yo les transmito, que ellos también me transmiten a mí, o sea, nos la reciclamos si se quiere, de que sí es posible, de que si efectivamente nos afincamos, mantenemos esa fortaleza y la acentuamos cada vez más y la multiplicamos cada vez más, estoy seguro que vamos a lograr el objetivo. Estoy convencido que vamos a lograr el objetivo. Cambio. Juan Carlos, la decadencia es clara, ¿verdad? La decadencia de este régimen es clara y parece que el catalizador de la caída de los precios del petróleo pues, la ha exacerbado y parecía que sería un punto de inflexión. En el caso de que cumpliéramos nuestro objetivo, ¿verdad? Y finalmente podamos sacar a estos individuos, ¿verdad? Del poder que usurpan, yo quisiera entender cómo podríamos brindar al nuevo orden para evitar que se cuelen estos personajes nefastos, ¿verdad? Como, por ejemplo, del lado de la política, un Capriles que tiene declaraciones más tibias que otra cosa, que más que a rabia mueven a risa, ¿verdad? O por el otro lado, intelectuales
devaluados, diría yo, como Iturrieta, que andan cantando loas a Pablo Iglesias, que no es más que el hijo más arrogante de Monedero. Entonces, ¿cómo podríamos brindar el nuevo orden, verdad? Para evitar que se nos cuelen y entonces desde dentro nos minen y continuar el retroceso que ya está claro, que nos han infligido cambios. Logrando que el gobierno se conforme por la gente correcta, que haga bien las cosas. Yo creo que en la medida en que se comiencen a hacer bien las cosas y que el país comience a ver que se pueden hacer las cosas distintas y que se pueden hacer muchísimo mejor las cosas, esos personajes van a tener cada vez menos cabida. O sea, porque la gente se va a dar cuenta de que puede haber algo mucho mejor y que no tienen por qué tener que calarse eso, pues, por decirlo en términos más coloquiales. El tema también ha sido de que ha habido como un monopolio en la esencia política de estos individuos, pues, y la gente no ha tenido mucha alternativa de ver algo diferente, porque esas fuerzas de las que hablamos antes han sido muy efectivas en vetar todas las alternativas que se han presentado en el camino, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que esas alternativas que hasta ahora han estado más silenciadas logren posicionarse y logren conformar un gobierno verdaderamente competente de verdad, efectivo y contundente, de verdad. O sea, ¿cómo explicarlo? Que sea verdaderamente ejemplar en su proceder y en la materialización de los hechos que se plantea, y en un tiempo perentorio, y que eso afecte directamente, positivamente la vida de la gente. Automáticamente ya tú verás que estos personajes quedan completamente relegados a un papel secundario y nada, si se quiere, influyente a la hora de dañar el camino que se está abriendo, ¿no? Obviamente que siempre van a estar allí. Yo creo, otros se irán, otros simplemente se dedicarán a otra cosa, otros tendrán que pagar por lo que hicieron, por el daño que le hicieron al país, pero al final del día tendremos un país con mucha variedad de personas. Evidentemente, tú no puedes tampoco callar a la gente que no te gusta. O sea, parte precisamente de la dinámica de la libertad, bueno, es que todos tengan ahí su presencia, los que quieran tenerla. El punto es lo que quiere la gente. Y al final la gente va a querer lo mejor. Entonces la clave está en tratar de posicionar en el ámbito político, en el ámbito ejecutivo de las políticas públicas, antes más competente que se pueda lograr conseguir, para que, bueno, la mediocridad y estos personajes tan dañinos no tengan cabida, pero de manera natural, sin necesidad de tener que hacer algo, ¿sabes? Algo fuera de contexto de lo natural que deben ser las cosas cuando fluye correctamente el proceder, ¿no? Cambio. Buenas noches, Juan Carlos, por acá Garber. Yo tengo dos preguntas. La primera es, y esta siempre la hago porque los líderes, los autollamados líderes de la MUD, evitan generalmente tocar este tema. Entonces, en vista que estamos acá en Resistencia, entonces podemos hablar un poco más abiertamente. El movimiento Fénix apoya el capitalismo. El capitalismo es la salida, el libre mercado, la libre competencia. Es respaldada por el movimiento Fénix, porque desde mi punto de vista así debería ser, y debería sacarse de lado ese mito de que el capitalismo es malo y perverso, y es totalmente lo contrario. Mi segunda pregunta, ¿cómo se entiende que se piensa que el régimen está buscando la miseria del país y hoy en día se busca liquidez cobrando en anticipo las deudas, en este caso la última, la de República Dominicana, que nos debía 4.000 millones, le hemos cobrado en anticipo casi 2.000 millones de dólares para tener liquidez? Y haciendo un comentario con respecto a esto, hace un mes se hablaba de que se le había vendido la deuda que tenía República Dominicana a Venezuela, se la había vendido a Goldman Sachs. ¿Estamos hablando de la misma cifra o es una cifra distinta? Estas son las dos preguntas que tengo. Cambio. Nosotros obviamente apoyamos
el capitalismo, apoyamos la libertad, por supuesto, pero el pragmatismo principalmente. Es decir, todo aquello que está demostrado que funciona para lograr el mayor éxito posible que se pueda lograr en un momento determinado. Capitalismo, evidentemente, libertad absoluta, es decir, y eso parte efectivamente de una libertad empresarial total, es decir, darle al individuo la posibilidad de que con su creatividad, con su iniciativa, tenga todas las facilidades para lograr la mejor empresa que se plantee en su vida. Es decir, y eso está demostrado cómo funciona y qué es lo que hay que hacer. Mientras menos regulaciones haya, mejor. Hay que tener un control, por supuesto, pero para que haya un juego justo de todos los factores involucrados. Es decir, para que no hayan competencia desleal, para que no haya monopolios, ese tipo de cosas. Básicamente allí tú controlas, pero todo lo demás debe funcionar precisamente partiendo de la iniciativa, la creatividad y el ingenio. Y el Estado básicamente, bueno, limitarse a que las cosas fluyan para que permita que eso pase y para que efectivamente pueda crearse en Venezuela un sistema, una infraestructura de educación, de salud, de servicios, de infraestructura, de todo aquello que sea necesario para que esa libre creatividad y esa empresa de la gente pueda fluir de la manera más exitosa posible. Darle el poder al individuo, básicamente, y el Estado ser simplemente un administrador de servicios públicos y facilitador de procesos para que en el país las cosas fluyan totalmente para que esto sea posible, ¿no? Sobre todo para que exista Estado de Derecho, para que exista una buena administración de justicia y rápida, para que las cosas se resuelvan rápidamente y claramente y transparentemente, y evidentemente para que, bueno, las cosas caminen como tienen que caminar, hacia la dirección que tienen que caminar. Con respecto a la segunda pregunta, el tema de la liquidez y el tema de la generación de miseria, todo lo que hace el régimen para conseguir recursos, lo hace para conseguir la miseria que está planteándose, es decir, para lograr la miseria, porque esa liquidez que consigue el régimen no es para invertirlo en procesos productivos que generen riqueza, son básicamente para, uno, la corrupción, que ya todos conocemos, y segundo, para inyectar dinero circulante inorgánico, es decir, un dinero que no está respaldado por productividad. Y ese dinero circulante inorgánico que no está respaldado por productividad lo que hace es generar inflación. Y cuando tú generas inflación le estás robando directamente a la gente su patrimonio, porque el bolívar vale cada vez menos y eso hace que por más bolívares adicionales que te entren, vas a poder comprar cada vez menos cosas con esa cantidad de dinero. Eso es lo que logra esa liquidez que consigue el gobierno, porque el régimen consigue liquidez, uno, para hacer funcionar su aparato clientelar, su aparato burocrático, y dos, eso, para inyectar dinero inorgánico al sistema circulante de la moneda, para provocar una gran inflación que no hace otra cosa que empobrecer a la gente. Juan Carlos, te tengo preguntas. Una me dicen, ¿qué opinas del grupo 1? Que ellos también plantean la Junta Cívico-Militar. La segunda pregunta es, ¿qué piensas de que Maduro va a activar grupos cívico-militar y la resistencia todavía lo sigue pensando? Y la tercera pregunta sería, ¿no piensas que la falta de ética y moral es la que hace que no se activen porque tienen rabo de paja? Cambio. Disculpa, no te entendí la primera pregunta, no la escuché. ¿Podrías repetírmela? Sí, cómo no. ¿Qué opinas tú del grupo 1? Ya que ellos también están planteando la Junta Cívico-Militar, al igual que el grupo RAF y el grupo Fénix. Cambio. Yo creo que el grupo 1 hace un diagnóstico de país correcto. Creo que hace también un planteamiento con respecto a cómo debe ser la salida, que es correcto. Yo lo que no estoy de acuerdo es con ciertos contenidos de procedimiento y de selección de figuras, etcétera, para hacer eso. Yo considero que es fundamental que lo que vayamos a hacer para el renacimiento y para la reconstrucción del país sea llevado a cabo por personas que efectivamente tengan una trayectoria de vida que les permita, bueno, no tener ese rabo de paja que tú decías, que tú también comentabas,
y que, bueno, tenga la suficiente libertad para hacerle el giro al modelo del que hablábamos. Si tú necesitas gente que efectivamente tenga la autoridad moral y la trayectoria de vida, de competencia profesional, etcétera, que les permita, evidentemente, hacer las cosas bien y distinto. A mí lo que no me ha gustado mucho de uno es que han mencionado una serie de personajes y de herramientas para hacer las cosas, bueno, que son parte del problema, pues, que son parte de los responsables que nos han traído esta desgracia. Entonces yo no veo cómo aquellos que nos metieron en este foso de sapos y culebras son los que nos van a sacar. Entonces ahí yo difiero completamente de esa posición, ¿no? Con respecto a lo de Maduro, bueno, Maduro evidentemente va a tratar de activar cada vez más represión, cada vez más terror. Acuérdate que las bestias heridas son las más peligrosas en el momento que están más heridas, ¿no? Y este es un individuo que está desesperado porque no tiene recursos, porque no tiene buenos apoyos políticos, porque no tiene inteligencia y está desesperado, pues. Entonces va a cometer muchísimos errores y muchos disparates. Va a intensificar, por supuesto, una serie de acciones que van a ser muy perjudiciales para el país, como por ejemplo activar bandas armadas y una serie de grupos terroristas que ellos vienen entrenando hace tiempo, infiltrados cubanos, etcétera, que evidentemente pueden hacer mucho daño, pero precisamente por eso la solución tiene que ser necesariamente militar. Y ahí es donde hay que apelar a la Reserva Militar para que actúe y ponga freno a eso, tal como lo establece la República, tal como lo establecen las leyes. La defensa de la soberanía nacional y la defensa de los venezolanos consiste precisamente en eso, y por eso es que nosotros le hemos pagado a una institución militar para que exista, porque esa es la función de la institución militar, ponerle freno a eso. Entonces, bueno, la construcción de esta matriz de opinión civil y este grito nacional consiste precisamente en hacerle un llamado a la reserva moral que tenemos en nuestra Fuerza Armada para que cumpla con su deber. Es tan simple como eso. Y el tercer punto de los rabos de paja, bueno, evidentemente hay muchísima gente aquí que tiene rabo de paja y que ha comprometido demasiadas cosas sagradas en el camino. Y esos personajes precisamente no tienen la fuerza para el cambio que requerimos. Y por eso es que se les caen las caretas y se les ven las costuras por todos lados a los personajes que están, digamos, incursos en esa lamentable situación existencial. Porque en estos 16 años, lamentablemente, mucha gente se ha transado para capitalizar políticamente el momento, se ha transado con el régimen. Y transarse con el régimen significa hacer un pacto con el diablo, pues. Y cuando tú haces un pacto con el diablo, automáticamente te metes en un mundo que después te es difícil salir. Y eso es lo que le pasa a muchos de los dirigentes nacionales, pues que lamentablemente están muy comprometidos con toda esta pesadilla. Y les es muy difícil salir porque tienen ese rabo de paja que tú mencionas, pero también hay mucha gente que no lo tiene. Entonces hay que apelar a los que no lo tienen, pues, y los que tienen una trayectoria de vida, bueno, que habla por sí misma. Entonces, el caso, por ejemplo, de General Vivas, bueno, hay que ver su trayectoria como militar, pues, y por eso es que lo respetan como lo respetan, y tiene la ascendencia que tiene, y tiene una familia sólida, consolidada. Entonces, ese es el tipo de personaje en el ámbito militar que uno tiene que mirar porque existen esos individuos. Personas como el General Vivas también están activos hoy en día en la fuerza militar, pero necesitan también el apoyo civil para que efectivamente sea un grito nacional, una lucha de todos los venezolanos y no solamente de un grupo. Es muy importante que exista un respaldo moral por parte de todos los venezolanos. Y en el ámbito civil también hay gente muy decente, gente en todos los niveles, ¿ah? En el ámbito empresarial, en el ámbito profesional, en el ámbito institucional, en todos y cada uno de los aspectos del país, en todas las áreas donde uno vea, en el ámbito juvenil, los estudiantes en las universidades, hay gente muy buena, gente muy decente, de mucha calidad humana. En el ámbito político también, los partidos políticos tienen gente valiosísima, activistas que son gente muy valiosa y muy comprometida con Venezuela y con el país, y esa gente hay que rescatarla. O sea, no todo es malo ahí. Lo que pasa es que sí ha habido una dirigencia muy equivocada y muy fallida, pero eso es un mínimo del país, eso no representa todo el país ni mucho menos. Eso es lo que la gente tiene que captar, eso es lo que tenemos que darnos cuenta para que reaccionemos y nos dejemos de embrujos. Hay un embrujo, son 5 gatos realmente que dan la impresión de que fueran todo el país, que es muy difícil salir de ellos.
Pero cuando la gente de verdad penetra la ilusión y se da cuenta de la realidad, te das cuenta que efectivamente es posible el cambio. Porque esa gente no representa a todos los venezolanos, afortunadamente. Cambio. Bueno, Juan Carlos, ya tenemos hora y media por acá, ya son las 9:30. No queremos abusar de su tiempo. No sé si tenga chancecito para alguna otra pregunta. Bueno, no sé si algún otro moderador tenga alguna otra pregunta, pero no queremos de verdad pues abusar de su tiempo. Cambio. Yo le tengo una última pregunta, un poco más directa. ¿Es la sociedad civil o los militares que van a dar el cambio o ambos? Cambio. Es Venezuela, somos los venezolanos. A ver, es una responsabilidad que tenemos todos y por eso que no podemos caer en la trampa de pensar que va a ser siempre el otro. Todos tenemos una responsabilidad en esto y la tenemos que asumir y todos podemos hacer algo al respecto. Es un gravísimo error y además es injusto atribuirle toda la responsabilidad a los militares cuando en el ámbito civil hay tanta gente también que ha sido responsable de esta hecatombe, gente que, por ejemplo, se ha hecho la vista gorda con los fraudes que han habido, que sabiendo que ese no es el camino siguen insistiendo en ese camino, la gente que veta las voces alternativas, todo eso son responsables, los empresarios de maletín, los intelectuales de pacotilla que están todo el tiempo cantándole loas a personajes como Pablo Iglesias y hablando del legado de Chávez, etcétera, etcétera. Todos esos son responsables, tan responsables como el más responsable de cualquiera de los responsables, pues. Entonces, lo fundamental aquí es que cada quien haga su trabajo. A nosotros en la sociedad civil nos corresponde el gran grito y buscar los liderazgos correctos. Y a los militares, bueno, cuando sientan el respaldo de la sociedad, también tendrán que cumplir con su deber, que solamente le corresponde a ellos. Porque la parte militar, obviamente, solamente le corresponde a los militares, pero la parte civil y política le corresponde a los civiles. Entonces, tiene que ser un matrimonio, tiene que ser una unión total y absolutamente de venezolanos, que vamos a recuperar nuestro país, vamos a recuperar nuestra soberanía, vamos a recuperar nuestra república, y vamos a hacer las cosas bien esta vez para salir de esta pesadilla. Yo antes de concluir, quisiera invitarlos, sobre todo obviamente a los que están en el estado Zulia, porque yo mañana me estoy yendo al estado Zulia, y allá vamos a tener una agenda bien interesante. Vamos a ir a distintos lugares a hablar con la gente, y tenemos un foro el viernes a las 10 de la mañana en el Colegio de Ingenieros, que se llama La Venezuela Futura, porque precisamente en ese foro lo que queremos es pintar ese país posible, que podemos alcanzar, y bueno, y hacer algunas de las reflexiones necesarias para que, bueno, la gente tenga también un poco de alimento intelectual y espiritual para seguir luchando y seguir teniendo esperanza en ese futuro que nos merecemos, ¿no? Pero bueno, los invito a todos en el Colegio de Ingenieros el viernes a las 10 de la mañana en Maracaibo, ¿no? Entonces, bueno, los que me estén escuchando que sean de Maracaibo, los invito a que estén presentes en ese foro, y a los que no estén en Maracaibo, que nos ayuden con la difusión, a hacerle bastante difusión a esto para que, bueno, para que la gente se entere de su existencia y se anime a asistir, ¿no? Bueno, ha sido un placer para mí conversar con todos ustedes esta noche. Espero que, bueno, que haya servido de algo de lo que he dicho. Espero no haberlo fastidiado demasiado, pero bueno, estos son temas apasionantes, evidentemente, y a veces hace falta detenerse un poco en los detalles, precisamente para hacer ese recuento memorístico que es fundamental hacer, para tener los hechos claros y concretos y saber qué piso estamos pisando, ¿no? Así que bueno, reitero mi agradecimiento por la oportunidad y por supuesto me declaro completamente a la orden para, bueno, eventos futuros, para seguir compartiendo con ustedes. Y los invito a que difundan el mensaje, que nos ayuden de verdad a difundir este mensaje, a posicionarlo, y se hagan ustedes eco del mismo y contribuyan verdaderamente al fortalecimiento y a estos liderazgos, que es imprescindible que tengan la fuerza necesaria para, bueno, para dar la lucha y lograr el cambio que estamos buscando. Un gran abrazo a todos. Cambio. Bueno, Juan Carlos, de mi parte agradecerte la presencia en el canal, ¿verdad?
y agradecer sobre todo haber convertido en algo provechoso este día de luto que marca el inicio del fin de lo que conocimos como Venezuela y esperamos que el renacer esté más pronto que tarde. Muy grata y muy ilustrativa la conversa y esperamos que tú también te has sentido muy a gusto en el canal y la hayas encontrado también grata y confortante. Cambio. Gracias Juan Carlos por tu visita, por aceptar la invitación. Gracias a todos los usuarios que nos acompañaron hoy. Y bueno, fastidiarnos jamás. De verdad que sería un placer para nosotros tenerte por acá con más frecuencia y ayudarlos a difundir ese mensaje que ustedes llevan, porque de verdad que hace bastante falta escuchar gente sensata y coherente e inteligente. Está un poco escaso esto por acá. Entonces, de verdad que hace falta. Y bueno, de verdad que fue bastante grata la conversación, un gusto y lo estaremos invitando ya próximamente y ayudándolos a difundir. Bueno, ya yo comencé desde hoy mismo, creo que ya comencé a retuitearles la invitación del foro del viernes. De nuevo, muchísimas gracias a ti y a todos en la sala. Cambio. Un abrazo a todos y yo soy. Un abrazo y bueno, y cambio y fuera, ¿eh? Un placer.